Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mil bendiciones para todos. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy voy a hablarles sobre una noticia bastante interesante y a la vez algo emocionante para los fans de Xbox. Y es que se viene algo grande en la Gamescom de este año. Para los que no sepan qué es este evento, paso a describirles un poco de lo que va. La Gamescom es uno de los eventos más grandes y destacados en la industria de los videojuegos y se celebra anualmente en Colonia, Alemania, y es un lugar donde reúne a los desarrolladores, publishers, la prensa de los maletines, la prensa y aficionados de todo el mundo. Este evento es crucial por varias razones que voy a enumerarles a continuación. Bueno, los puntos por los que este evento son importantes o los que, digamos, lo hacen tan relevante sería, número uno, el lanzamiento de los nuevos juegos. Y es que la Gamescom es un escenario importante para que las compañías de videojuegos presenten y promocionen sus próximos lanzamientos. Aparte de que los asistentes pueden probar estos juegos antes de que oficialmente sean puestos a la venta, ¿no? Tenemos como punto número dos el anuncio y las conferencias. Y es que durante la Gamescom se realizan conferencias, presentaciones donde se anuncian nuevos títulos, actualizaciones importantes y novedades en el hardware. Y en el número 3, digamos que sería el apartado de los negocios. Y es que es un punto de encuentro clave para profesionales de la industria que buscan oportunidades de negocio, colaboraciones y el llamado networking. En el punto número 4 diríamos que sería más como lo enfocado a la experiencia del consumidor. Y es que los fans tienen la oportunidad de interactuar directamente con los desarrolladores y probar demos de juegos y participar en diversas actividades y concursos que tienen lugar allí mismo en la feria. Y ya por último, en el punto 5, sería lo que es la cobertura mediática. La cobertura de los medios en la Gamescom es extensa, lo que ayuda a generar expectación y atención global sobre los anuncios y presentaciones que se realizan durante el evento. Digamos que sería como el hype, ¿no? Lo que se hacía antes y cuando participaba Sony, no solo en este evento, sino en otros, era la clásica venta de humo. Pero bueno, actualmente pues estas prácticas se han minimizado un poco. De repente tiene que ver también con que Sony no está participando, puede ser, ¿no? Así que bueno, esos serían los puntos por los que consideramos que este evento es sumamente importante, amigos. Así que en resumen, podríamos decir que la Gamescom es una plataforma esencial para la promoción, el networking y el lanzamiento de nuevos productos en la industria de los videojuegos, haciendo de ella un evento de gran importancia tanto para las empresas como para los consumidores. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Para lo que vamos a pasar a hablar ya dentro de nada, amigos. Y es que la noticia comenzó a tener como más expectación, a dar más de qué hablar, pues hace unos días Xbox ha anunciado que este año va a ir con todo en Gamescom. Esta noticia se confirmó a través de su cuenta de Twitter, donde anunciaron que tendrán su stand más grande hasta la fecha durante lo que va a ser el evento, ¿no? Lo que va a ser esta feria, que va a ser del 21 al 25 de agosto, para los que se preguntaban cuándo iba a dar comienzo. Este año Xbox promete superar lo del año pasado y pues ha anunciado también que van a lo grande, o sea, van con todo, más juegos, más espacio, más de todo, amigos. Así que podemos esperarnos anuncios gordos, cosas súper buenas para la feria y las presentaciones que van a tener lugar en la Gamescom del 2024. Algunos de los juegos de los que van a estar presentando novedades incluyen, por ejemplo, el Age of Mythology Retold, el Avowed, Ara History, Diablo 4, Diablo Immortal. Van a estar hablando también de The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Towerborn y por supuesto, amigos, de World of Warcraft, de War Within, ¿ok? Es uno de los que más va a tener relevancia en las presentaciones de Microsoft porque ya sabes que la adquisición más reciente y más importante de esta empresa, pues es precisamente Blizzard, ¿ok? Y bueno, muchos más que están por venir, así que nos podemos esperar de repente anuncios de juegos nuevos, que de los cuales no se sabe nada todavía, pero que pueden estar haciendo acto de presencia en esta feria.
Y es que tal es la importancia de este evento que la propia presidenta de Blizzard, creo que el nombre de ella era Joanna Faris, ¿no? Johanna Faris, algo así, te lo voy a dejar por ahí el nombre y esto. No recuerdo, me parece que era Johanna Faris o algo así. Ella misma estará en persona reuniéndose con los desarrolladores para compartir cosas sobre World of Warcraft, Diablo y Overwatch. Así que bueno, esto es, se lo están tomando en serio para este evento, para esta presentación y tienen vía libre, amigos, porque bueno, ya paso a comentarles de eso, pero van a ser los que más van a destacar en este evento. La verdad es que todo esto es increíble. Pero ahora hablemos de la competencia, ¿ok? Por lo que se sabe oficialmente, PlayStation y Nintendo han confirmado que no van a asistir a la Gamescom este año. Esto deja, como ya veníamos diciendo, a Xbox con una gran oportunidad para brillar, para lucirse y para captar toda la atención en este evento que al día de hoy, como ya les expliqué, es el más grande de la industria de los videojuegos. Y esto es muy importante, es muy interesante porque en el escenario que se está preparando, ya les digo que es el evento más grande, pues van a tener vía libre, o sea, van a ser los protagonistas, van a ser los que todo el mundo va a estar hablando, porque las principales compañías que son su competencia han simplemente decidido no asistir. Se rumorea mucho de que Nintendo está de repente preparando lo que es el lanzamiento de la Switch 2, pues eso no lo sé, la verdad. Es algo que se está comentando, se rumorea, pero no tenemos ningún indicio de ello tampoco. Y que bueno, que Sony está por su lado, creo que tienen un juego que está próximo a ser lanzado y que hubiera sido una oportunidad realmente increíble para que lo lanzaran, que es un shooter así, pues un poco parecido a los que ya triunfan, ¿no? Al día de hoy en plataformas como Switch y tal, estilo Overwatch. Van a estar lanzando por ahí, igual también les dejo el cartel con el nombre de ese juego. Y bueno, mucha gente comenta de que por qué decidieron no participar cuando tenían este título ya al caer, ¿no? Que hubiera sido una oportunidad de llevarlo como a más gente, de publicitarlo y tal, pero bueno, han decidido no participar. Me extraña un poco, en cierto modo, porque bueno, ya se sabe que Sony pues quizás no tenga nada más que presentar o que anunciar para esta feria. Bueno, y es que no sé si ustedes lo saben, amigos, pero por ejemplo el E3, la conferencia del E3, fue siempre el principal evento en la industria de los videojuegos. Pero ¿qué sucede? Que la Gamescom está más pensada, es para la gente común, ¿no? Es el diseño que ya por default trae esta feria. Y por ejemplo, el año pasado atrajo a más de 320.000 personas que participaron de esa feria. Pues eso es precisamente esos números la convierten en el mayor evento de videojuegos del mundo al día de hoy. Esto hace que sea muy difícil de entender por qué Sony no quiere estar allí. Miren, hace un tiempo me escribieron un comentario en donde me decían algo bastante interesante y curioso. Yo voy a dejarte por aquí, de repente en las tarjetas te dejo ese video, porque le hicimos un video acá en el canal donde hablamos un poco de eso y todo lo que me comentaron allí, ¿no? Pero para resumirles un poco de qué iba, pues me decían que Sony había ganado la guerra de las consolas. Era lo que me decían ahí, que Microsoft había perdido la guerra de las consolas y esto, y que Sony era la que lideraba lo que era el mundo pues, de los videojuegos en consola. Pero díganme algo, amigos. ¿Ustedes creen que esa es la actitud de un ganador? ¿De no querer estar presente en la Gamescom? ¿Creen que alguien que realmente domina el mercado no va a querer estar presente allí? Yo no lo creo, o al menos no me lo parece. Déjenme allí en los comentarios qué opinan ustedes. ¿No será que no asisten porque no tienen nada que presentar? Yo me acuerdo que hace años, creo que incluso antes de lo que fue la pandemia y esto, cuando habían estos eventos, principalmente del E3 y tal, Sony siempre llegaba, hacía unos espectáculos allí, traía figuras, gente importante y tal, pero era todo un show, o sea, no presentaban realmente nada que fuera relevante, ni siquiera cosas que estuvieran próximas a salir. Si no, te ponían ahí unos trailers de cinemáticas y esto, pero siempre procuraron vender humo, siempre procuraron
de esa manera como ganar seguidores, ganar gente que se admirara por los gráficos y por las cosas que supuestamente ellos producían, pero que muchas de esas cosas nunca llegaban a ver la luz. Y las que lograron llegar a salir, pues cuando salieron finalmente eran un downgrade total, que se veía claramente que eran demos que se presentaban en los eventos corriendo en las PCs de la NASA, que jamás iban a poder estar, digamos, en una consola, y mucho menos una como la PlayStation 4 y bueno, ni la PlayStation 5, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, amigos, esta gente pues que se ha vendido a lo que es la ideología woke, la gente de Sony y tal. No digo que esto no haya salpicado también a Microsoft en muchos aspectos, sé que sí, porque bueno, la industria y los principales poderes económicos al día de hoy pues apoyan estas ideologías y que a la final no son más que un lavado de cerebro, ¿no? Y pues quieren acaparar todo lo que es la industria del entretenimiento, desde películas, música, lo que es cosas infantiles, incluso los videojuegos y todo esto, para vender su propaganda y su basura. Entonces, bueno, yo la verdad me emociona bastante el saber y esperar lo que puede traer consigo estos anuncios de Microsoft y también lo que va a ser tocante a la nueva expansión. De repente, si tienen pensado presentar algo aquí, yo digo que son cosas que no han anunciado todavía, no creo que se vayan a repetir, sino que cosas que de repente, pues quizás algunos sí sepan, pero que no puedan hablar todavía de eso. He escuchado a gente como Halls y esto que lo dicen, que a veces ellos manejan ciertas informaciones, pero que no pueden revelarlas por acuerdos de confidencialidad y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo sí pienso que se han dejado cosas todavía, haces bajo la manga, que están por sacar, y esta puede ser la oportunidad perfecta. Estamos hablando ya del mes de agosto, donde ya va a estar lo que es la expansión nueva, creo que sale en ese mes también. Y pues ya debe haber salido, ¿no? Porque esto es para el 21 al 25. Entonces podemos esperar grandes anuncios para el año que viene y cosas en las que ya seguramente van a estar trabajando. Yo la verdad tengo muchas expectativas, no sé ustedes amigos que me comentan, pero ya lo saben, ¿no? Las principales empresas que podrían considerarse como competidores de Microsoft no van a estar presentes, ni Nintendo ni Sony. Pero lo que muchos dicen es que Nintendo juega en su propia liga y que nunca ha estado tratando de competir con nadie, sino consigo misma. Puede ser verdad, porque es una compañía realmente importante y pues tiene una cantidad de juegos y de franquicias increíbles. Así que bueno, esa es la noticia que quería darles hoy. Quería más o menos ponerlos en contexto para explicarles un poco qué es lo que se está cociendo, qué es lo que se está hablando, qué se rumorea en este mundillo, donde a la final todos estamos también participando, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que WoW ahora pertenece a Microsoft y pronto estará en Xbox. Gústenle a quien le guste. Es un hecho y es una verdad innegable y que no va a poder frenarse por más tiempo. Está por caer, yo estoy seguro de eso y quizás otros muchos también. Así que bueno amigos, siéntanse libres de comentar ahí en los comentarios su opinión, lo que a ustedes les parece, lo que esperan. Y eso sería todo amigos por el video de hoy. Muchísimas gracias, mil bendiciones, pásenla bien gente. Denme ideas si quieren para algunos videos y cosas que podamos hacer. Yo estoy probando de todo y bueno, mil bendiciones para todos, un saludo, un abrazo fuerte de mi parte y nos vemos en el próximo video amigos. Hasta la próxima.